bueno, a lo largo de mucho tiempo logramos que se habiliten líneas de investigación dentro de este marco, digamos, de la carrera. Ya en 2019 hubo un primer proyecto que fue posible desarrollar, que se desarrolló durante el 19 y el 20, que era sobre el arte de los 70 y 80 en Salta. Era también como un relevamiento que hicimos con otra, en su momento, profesora de la carrera, que es Mercedes Ruiz de los Llanos. Y en 2022 aplicamos a una nueva línea, pero ahí ya con Sole planeamos investigar el arte contemporáneo, problematizar las nociones de arte contemporáneo en Salta y hacer un estudio de estos años de producción, de gestión y producción de obra a partir de, bueno, todo lo que viene después de la postcrisis, ¿no? La postcrisis del 2001. Que lo que encontrábamos ahí es que hay un panorama nacional específico que surge, que bueno, muchos de los que están acá también han escrito sobre eso, que tiene que ver con todo este desarrollo de lógicas vinculadas a los grupos más independientes, a poder hacer un camino paralelo a las instituciones oficiales, y a su vez las instituciones tuvieron que ayornarse a los cambios. Ese fue nuestro primer proyecto. Y luego de eso nos acaban de aprobar, así que tenemos 2 años de investigación institucional en artes. Es como el primer proyecto de arte contemporáneo, investigación académica que tiene la provincia. Entonces nos parece que es súper importante. Y en este primer proyecto que hicimos estos 2 años pasados, lo que hicimos es, obviamente, recuperar la documentación de lo que más pudimos, de todo eso que había sucedido en Salta después del 2001, la conformación de espacios, las nuevas instituciones, los proyectos independientes, obras, etc. Historizamos un poco eso y también tuvimos que seleccionar algunos proyectos que nos parecían que fueron relevantes y que casi podríamos decir que eso lo que se propone ahí es como abordar esta escena que se configura como a partir de una cantidad de desplazamientos de las nociones hegemónicas y académicas del arte en ese momento. En el sentido de que aparecen obras vinculadas al arte como investigación, a lo procesual, y en ese marco, obviamente, la performance, las instalaciones, las intervenciones, como una emergencia que, bueno, advertimos, creo que porque también está bueno aclarar, no vamos a hacer un desglose del proyecto ni de su metodología, pero es una investigación constructiva e interpretativa. Nosotros somos artistas, nos estamos doctorando, hacemos performance, hacemos obras de este tipo, o sea que hay un interés ahí que tiene que ver con abonar también nuestras propias prácticas. Y esta investigación incluso es un recorte que hacemos absolutamente como artistas y como investigadoras y como docentes. Nos asumimos en una investigación que es subjetiva en el sentido de que construimos estas lecturas. Nosotros no hacemos historia, estamos construyendo lecturas que son las nuestras, que son las que nosotros tenemos posible a partir de nuestra manera de estar en este campo, que es súper complejo, ¿no? Entonces estamos como pisando varias funciones para abonar nuestras tareas de docentes, artísticas y también la escena. Entonces, en ese contexto, nuestro segundo proyecto fue, ahora sí, ocuparnos de algunas aproximaciones interpretativas a algunos sucesos, prácticas, encuentros, residencias o algunas obras incluso específicas de artistas. Bueno, eso, sí, y en el marco de la universidad queríamos aclarar eso. Bueno, esto es un poco lo que acabo de decir. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es, o sea, tenemos imágenes para mostrarles un poco esta contextualización, para sobre todo los que no son de acá. Los que son de acá seguramente van a sentir que falta un montón. Estas son charlas que uno da de informes de más de 100 páginas que venimos investigando hace más de 2 años, que además hemos construido esta escena, porque estamos hace más de 20 años construyendo esta escena, con lo cual tampoco es posible contar esto en 2 minutos. Pero sí, de repente, contar que Salta vivió después del 2001 y más en el 2005 una situación social y cultural relevante, porque ya había grupos de espacios independientes, como fue Fedro, por ejemplo, en su momento, Casa, Bordeaux. Bueno, yo me meto en la trama de nombrar y siempre queda afuera gente, y un montón de gestiones vinculadas con las instituciones, la aparición del MAC en el 2004, este museo en el que ustedes están hoy es la sede que se crea en el 2006 justamente, pero antes este museo había estado en otras sedes, mezclado con otras funciones, es decir, hay una historia de los museos paralela que también tuvimos que investigar.
que desde 1930 podríamos hacer un panorama de la construcción de la escena en Salta, ¿no? En este momento aparece una política cultural en Salta vinculada al turismo, en el marco de un neoliberalismo donde la cultura se vuelve una especie de mercancía, y por suerte creo que la escena toma eso, pero a la vez pudimos construir algo más interesante que eso, ¿no? Vinculados con las instituciones. Entonces, todos los museos que ustedes hoy ven son producto de esta década. Podría hablar del surgimiento de muchos libros también. Habrán escuchado hablar del libro Vida Plástica Salteña, que se empieza a escribir en su nueva edición a partir del 2005. Ya el MAC empieza a publicar cosas interesantes. Ya este museo también va a hacer una cantidad de catálogos. Luego van a aparecer libros como el de Luna de la Cruz. Bueno, mucha editorialidad que sentimos que igual todavía falta. Y la intención final de este proyecto es poder empezar a publicar, ¿no? A partir de estas aproximaciones. Esta es una cita del texto y básicamente es como la intuición que teníamos de que, bueno, empiezan a aparecer prácticas artísticas visuales, procesuales, procedimentales, que han resultado emergentes en Salta a partir del 2005, situadas en una escena de transformaciones locales y nacionales, ¿no? Digo nacionales porque, bueno, los que, no me voy a meter ahí también, pero los que conocen estas décadas, las fundaciones, ¿no? Tarea, Espigas, Antorchas, los fondos nacionales, los talleres de barracas, digamos, una cantidad de prácticas que llegaron a Salta y Salta empieza a participar de una escena nacional de la que no participaba de esta manera. Aparte aparece una lógica de la red, ¿no? De este trabajo colaborativo a nivel nacional, una máxima federalización en la cultura. Bueno, son muchísimos factores que hacen que entonces nosotros vemos que aparecen poéticas que fueron posibles, dice acá, bajo condiciones artísticas y sociales de cambios de un paradigma establecido, ¿no? Y que a partir de fugas, corrimientos, deslizamientos y desbordes de aquellos lugares consolidados en el arte, como las disciplinas, la objetualidad, la transdisciplina, las poéticas en modos procesuales y efímeros que emergieron para hackear las nociones hegemónicas de la escena. Un poco lo que ya les estaba diciendo. También es una escena en donde hay prácticas más colaborativas. Y aparece esta idea, incluso cultivada en la docencia que impartimos, del arte como una investigación, ¿no? O de la producción artística como investigación. Bueno, muchos formatos que hoy ya están de moda, pero que surgieron en estas décadas, las clínicas, ¿no? Las residencias, los conversatorios, la producción situada, eso también modificó mucho las prácticas, ¿no? Bien. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, trabajando en la noción de registro. Nos tiramos un montón de preguntas. Por ahí estas se acercan más a lo que estamos pensando ahora. No sé si querés agregar algo o leer alguna o... Sí, un poco son planteamientos o preguntas en torno también a cómo se relacionaban estas prácticas con el entorno, cómo el entorno aportaba también a estas prácticas que se fueron dando y que fueron desembocando de alguna manera en proyectos sobre los cuales también este mismo proyecto de convergencia se para, ¿no? Que son también los proyectos que nosotras estamos investigando, ¿no? Sí. Ahí si volvemos, a mí me gustan, le decía a Sole, me gustaría plantear como todo lo que estamos haciendo en preguntas. Y la charla termina en preguntas. Me avisan si nos estamos alargando mucho. Por ejemplo, ¿no? Fueron las condiciones socioculturales de crisis de paradigmas las que propiciaron prácticas colaborativas grupales de acontecimiento. ¿Fue una agencia o una emergencia el trabajo grupal de gestión y producción? ¿Qué condiciones de posibilidades posibilitaron este complejo proceso para el advenimiento del llamado arte contemporáneo en Salta? Obviamente problematizando qué sería el arte contemporáneo en Salta, en qué contexto surge un museo de arte contemporáneo en Salta. ¿Podría el arte ejercer agenciamientos transformadores en el campo del arte y la sociedad? Bueno, bajo un poquito. Fueron las performances, instalaciones, intervenciones, formatos que posibilitaron pensar el arte como investigación y acontecimiento. ¿Qué condiciones propiciaron la performance en Salta? ¿Qué cambió en esos años de nuestros regímenes de sensibilidad para necesitar un arte pasajero, situacional, corporal? Es decir, hay como una cantidad de preguntas vinculadas a estas. Bueno, algunas de nuestras intuiciones son las que de algún modo ya estamos planteando, que ya las dije, me adelanté ahí.
Y lo que pudimos hacer en principio es un mapa, obviamente, diacrónico y sincrónico de estas cosas que, por ahí para los que no son de acá, un poco mostrar, porque esto que está ahora en Salta, esta escena que se ve hoy en Salta, que, bueno, tuvo un desarrollo, tuvo un inicio, no siempre fue así. En este momento, en 2003, la Casa de la Cultura se remodela, aparece el Centro Cultural América con una nueva gestión, aparece el Museo de Arte Contemporáneo en 2004, en donde nosotros nos planteábamos, bueno, ¿qué va a ser un Museo de Arte Contemporáneo en una escena en donde, bueno, podemos decir que hay arte contemporáneo, qué produce una cosa a la otra, las instituciones propician esas prácticas o son las prácticas las que van a evitar eso? Y bueno, fue maravilloso, nosotros estábamos muy contentos de tener un museo de arte contemporáneo, y tanto este museo como el MAC fueron de los primeros museos en tener cargos de curaduría. Eso también, bueno, la emergencia de la curaduría, ¿no? Como un rol importante dentro de estas instituciones, ¿no? Este museo, como ya mencionaba, con una fuerte presencia para historizar nuestras prácticas y también para pensar, bueno, o en este caso, albergar proyectos como este que nos hacen pensar la actualidad, ¿no? Algunos libros que se produjeron en esos años, Vida Plástica, los textos de María Martorell, el libro de Luna de la Cruz que estudia como un momento específico, el libro de Calixto Mamaní, que lo hizo Josefina Carón. Eso también está escrito en el proyecto. Algunos proyectos son desarrollados en Cafayate, en San Carlos, en Angastaco. La idea es no solo pensar en lo que sucede acá. Publicaciones que hizo La Guarda, bueno, Fedro, obviamente, la editorial de Fedro, con el libro de pintura contemporánea, que acá me falta ahí está, pintura contemporánea, que también fue uno de los primeros textos para pensar qué era una pintura contemporánea en Salta, bla, bla, bla. Algunas imágenes vintage, ahí nos verán a todos jóvenes, de las cosas que se hacían en Galería Fedro, Trama, el Fondo Nacional, antorchas con artistas que venían, clínicas, o programas que hicimos, por ejemplo, con La Guarda, como Pensamientos Emplazados, ¿no? Donde hicimos así como una succión de lógicas, porque lo que sucedía es que queríamos generar una escena, queríamos no tener que ir a Buenos Aires necesariamente, queríamos problematizarnos con Paraguay, con Bolivia, con Perú, pensarnos más allá de los límites de los estados-nación, pensar políticas que nos alimenten la producción como artistas, y bueno, era toda una militancia. Hablar de micropolítica, formarnos en esto de gestión, que ahora ya hay como hasta carreras. En ese momento no había ni carreras, era una práctica, ¿no? Como la curaduría también, que en principio es una práctica y ahora ya hay carreras. Bueno, más imágenes, Galería en Ruinas en Cafayate, Mamoré, Ventolera, La Vicente, La Arte, es decir, aparece el Tic-Pic, el Teatrino, un montón de proyectos muy, muy hermosos. En ese momento, mucho encuentro, mucha clínica, mucho intercambio, Salta empieza a participar de interfaces, de una cantidad de articulaciones, y en el medio de eso el Museo de James Turrell en Colomé, que también tracciona a nivel internacional con la presencia de un museo de la obra de este artista único, la Escuela de Bellas Artes, que también con su edificio nuevo se ayorna a la formación, y hay como un recambio ahí interesante también en su interior, la actualización de la licenciatura de artes en la universidad. Empiezan a aparecer los encuentros que organizaba Hernán Ulm de arte contemporáneo, y bueno, obviamente el surgimiento de una asociación de artistas que fue fundamental para poder repensar incluso la regulación de nuestro trabajo, y toda esa dimensión más política, burocrática y ejecutiva que existe hasta el día de hoy. En toda esta historización de ese marco, elegimos algunas prácticas, algunos proyectos, ahí están algunos nombrados, no hace falta que los leamos, pero por ejemplo, una de las cosas que estamos por analizar y estudiar fue Zona Liberada, que fue un circuito de espacios independientes que vinculaba Parasitando la Noche de los Museos, en donde, bueno, había performance, intervenciones, de todo. También el Festival de Performance, que fue organizado en 2009, que es un gran antecedente de este trabajo, organizado por Ale Cosín, que también traccionó que muchísimos artistas de otros lugares vengan a Salta. Incluso dentro de ese festival hay una cantidad de obras interesantes para trabajar. El ciclo, y están viendo que son ciclos que van más allá de la obra de un artista, son encuentros, son colaboraciones. 5 intenciones, un defecto, pensado, ideado y gestionado por Sole Dávar, que convocaba a distintos artistas a hacer obras de intervención en los museos, porque eso también es algo que problematizamos como este corrimiento de los espacios de producción. La vereda, la calle, el baldío, la vidriera del MAC. La vidriera del MAC
todo un tema, ¿no? Todo un tema porque la vidriera habilitó ahí un entre la institución y a mí me parece que la vidriera del MAC es un diamante en bruto, siempre lo digo, y fue hermoso en su momento eso, tener ese espacio. Entonces había muchos proyectos que se hacían en ese momento, o por ejemplo la residencia telúrica que fue en Angastaco, donde vino Cipollini, vinieron un montón de artistas geólogos, y trabajamos ahí abonando nuestras propias prácticas con gestión del Fondo Nacional de las Artes, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto de muchas cosas emerge la performance. Con motivo de esta charla lo acotamos así, la verdad es que no lo habíamos hecho en nuestro proyecto así tipo performance. Creemos que tenemos que lograr en algún momento pensar más allá de las disciplinas. Y como la performance es un arte de acción, un arte vivo que incluye un poco todo, pero bueno, ayer discutíamos con Sole, no discutíamos, hablábamos un poquito anoche de, bueno, cómo decir la performance, el performance, acción, qué es, cuáles son los límites, y uno empieza a historizar el concepto, y bueno, es como, hoy difícil hablar sin la conciencia de la historia de los conceptos, de la política de los conceptos, del género, de la disciplina, de las categorías, y todo ya nos incomoda. Pero bueno, estamos en un festival de performance y vamos a hablar de la emergencia de la performance. Yo acá puse 6 proyectos nada más de artistas, pusimos para que los que no son de acá conozcan algunos. No es porque solo de esto vamos a investigar, ni porque sean los mejores ni los más importantes, son los que, bueno, se dieron para este armado. Por supuesto, empezar con obra de María Laura Buchanti, que fue de las primeras artistas en estas décadas, además de hacer gestión, docencia, ¿verdad?, trabajar en acciones colaborativas, que, bueno, además esta obra no la voy a desarrollar, pero vincula Salta, Tucumán, fue presentada en Tucumán en un proyecto, después derivó en el uso de esa práctica por estas mujeres. También a los artistas que vamos a nombrar y sus obras, si hay algún error de dato, número, qué sé yo, después al final se acercan y nos lo dicen. Estamos todo el tiempo corrigiendo data, porque además es una construcción de la memoria que hacemos, o sea, charlas, preguntas. Las que lloran, ¿no?, que era esta obra que organiza María Laura, pero que después se abre un colectivo mayor y que la excede claramente, que acá hay una dimensión política del arte vinculado a la acción política en el espacio público. Entonces ahí, en nuestras interpretaciones hermenéuticas, bueno, todo un atravesamiento vinculado al activismo, etcétera, que también problematizando con autores de acá, ¿no? La obra de Guido Llanito, estas obras son 2003, 2009, 2004, Guido empieza a hacer acciones en las rutas, ya empieza a investigar el textil, se teje esta ruta que era un textil circular en la que caminaba por dentro, la lleva a Artebá, y después hace un video muy hermoso que es 2003, muy, muy antiguo, cuando estábamos haciendo clínicas de antorchas, si no me equivoco, en la que se va al Río Blanco y empieza a pasar como metáfora de viajes, una piedra de un lado del otro, ¿no? Y bueno, y eran en videos que además se montaban en salas, en donde las salas todo el tiempo iban cambiando. Bueno, no me quiero detener mucho. Esta obra de Mario Lulayaco, también puse una obra muy vieja. Bueno, ahí en realidad esta obra es del Festival de Performance, que es 2009, ahí está mal el tipeo, y la otra sí es mucho más tardía, 2015, en el marco de una muestra en el MAC que se llamó Divisadero. Entonces, esta obra, bueno, tenía que ver también con algo que sucede en esta década, que es el hallazgo de la capacocha de los niños Lulayaco, que es el acervo patrimonial que después conforma el Museo de Arqueología que está acá en la otra esquina, que trajo muchas problematizaciones, muchas discusiones. Bueno, Mario hace ahí también unas perfos vinculadas a eso. No voy a detenerme en todo. También elegimos Piedra Bola, una obra de Ivana Salfiti en el marco de 5 intenciones y un defecto, que también fue colaborativa, fue el armado de una pieza que migró en el Huayco, ya no fue en el centro, también gestionada ahí por la Sole, una obra que quedó como intervención, después la sacaron y hoy hay un monumento a Güemes ahí. Te descuidás y hay un monumento a Güemes. Acá te descuidás y hay un monumento a Güemes. También, muy importante en el marco de la performance en Salta, es el rol que ocupa Alma Canovio, profesora de danza. También me estaba olvidando de mencionar el taller Numen, que en esos años bailábamos todos contemporáneos, era tan lindo. Y Alma también tracciona con un grupo de estudiantes, también docente de la escuela. Había en la escuela una materia hermosa que era lenguajes integrados, en donde se planificaban estas acciones. Ahí aparece la vidriera,
y apareció también un proyecto en el MAC, que se fue Vaca, que propiciaba estas articulaciones. En este caso se llamó Intersticios Urbanos, el grupo de sujetos en fuga, y por supuesto que esto me estoy enmarcando en lo que nosotros vamos a hacer en este segundo proyecto, que llegaría hasta el 2020 y no más. Pero, bueno, dentro de esa selección también está la obra de Javier Soria Vázquez, cafayateño, que vive en Tucumán, gestor, una tremenda carrera de Javi, también obra colectiva, colaborativa, política, militante, usando el espacio del paisaje, esto es en la Quebrada de las Conchas, con la Orquesta Sinfónica, con una tremenda gestión. Esta obra se repuso el año pasado en el marco de una muestra, de hecho, que estuvo acá en este museo, pero esta fue la original, que decimos con Javi cuando hablamos, la original, la que nos fue para dar a ver, fue hecha casi así como un acto bien de pueblo, porque la parte esta, me dijo Javi, pone esa foto es de la acción en la que empieza la obra en el archivo histórico de Cafayate, que era un archivo histórico, que era un ex matadero, que es un lugar para nosotros muy, muy importante, y después, bueno, ahora se repuso para ser mostrada en un contexto diferente. Y les decía que esto llega hasta ahí, tenemos muchas otras obras, pero en el primer proyecto, en el que relevamos hasta el 22, por supuesto, ella entra, por ejemplo, Ensayo, otra obra de María Laura que tracciona esta idea del teatro la persona, o el trabajo de Cuerpes, que también está por ahí, me fue pasando material, es decir, hay cosas que nos van a quedar afuera, pero por lo menos quedaron en el primer proyecto. Más preguntas, ya está. Muchas gracias.